En 2018, millones de mexicanos creyeron que el país estaba a punto de cambiar. ¡Y confiamos! Ese es el compromiso que tengo con el pueblo. No tengo derecho a fallar. Después de décadas marcadas por corrupción, violencia e impunidad, apareció una promesa política: Morena. Una mayoría importante de ciudadanos ha decidido iniciar la cuarta transformación de la vida pública de México. Esta nueva opción estaba encabezada por López Obrador, quien llegó al poder con más de 30 millones de votos y prometió acabar con la corrupción, pacificar al país, mejorar el sistema de salud, terminar con privilegios, bajar el precio de la gasolina, rescatar la soberanía energética y poner primero a los pobres. El proyecto que impulsaba esta promesa no terminó en 2024. Hoy hemos hecho posible el pueblo de México, la continuidad y el avance de la cuarta transformación. Con Claudia Sheinbaum, Morena logró mayoría en el Congreso y controlar 24 de los 32 estados. 8 años después, la pregunta ya no es qué prometió Morena, sino qué ocurrió cuando tuvo el poder y por qué expertos, opositores y ciudadanos consideran que gran parte de aquellas promesas no se cumplieron. La bandera con la que la cuarta transformación arrasa en México es con esta bandera de combatir los lujos, de combatir la corrupción, de hacer un país que fuera más transparente, y pues ya cuando llegaron ahí, pues realmente se les olvidó todo el discurso. La corrupción fue el corazón del discurso. La idea era simple: si se acaba la corrupción, alcanzaría el dinero para todo, pero la realidad resultó más compleja. En 2018, México ocupaba el lugar 138 de 180 países en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. En 2025, el reporte más reciente, ocupó el lugar 141, más abajo, más rezagado. Segalmex se convirtió en el mayor escándalo de corrupción del gobierno de López Obrador. El organismo que debía garantizar alimentos baratos y apoyos al campo sirvió para desviar 15,000 millones de pesos mediante compras fantasma, contratos irregulares y pagos por productos inexistentes. Años después, el propio López Obrador admitiría el costo político del caso con una frase que marcó el cierre de su sexenio. Yo diría que esa es la mancha que me llevo. A 4 años de revelarse el desfalco, solo una persona ha sido sentenciada. Paralelamente, otra red criminal crecía silenciosamente. Mientras López Obrador daba por terminado el robo de combustible, se realizaban importaciones ilegales disfrazadas para evadir impuestos. El huachicol fiscal o contrabando de combustibles laceró las finanzas públicas. De acuerdo con Petro Intelligence, el boquete fiscal fue multimillonario durante el sexenio de López Obrador. Lo que se hizo fue revisar el nivel de impuestos, la recaudación fiscal de gasolinas, y es aquí donde nosotros obtenemos este número. Si nosotros tomamos estos valores y actualizamos el valor de la recaudación potencial para el sexenio pasado, para los años pasados, es que sí llegamos a este número que tú comentas, que es este número de más de 800,000 millones de pesos. Lo más grave es que una de las células criminales operaba desde la Secretaría de Marina. Se trata de los hermanos Farías, sobrinos políticos del entonces secretario Rafael Ojeda Durán, quien, pese a la gravedad del caso, sugirió ocultar el millonario robo de combustibles. Aquí hay dos: o destapamos todo esto y me vale que caiga, porque yo no estoy metido en eso. Sí. O tratamos de cerrarlo aquí nosotros con el cambio de toda esta bola de cabo. La corrupción no desapareció, cambió de forma, cambió de narrativa, cambió de operadores. Otra de las banderas de Morena, la austeridad republicana, tampoco se cumplió.
Se prometió acabar con privilegios y reducir salarios, pero mientras el ingreso promedio anual en México ronda los 168,000 pesos, la presidenta, los secretarios, los senadores y los ministros de la Corte perciben más de 1.5 millones de pesos anuales y los diputados alrededor de 1.3 millones. La clase política se rehusó a cambiar y no ha entendido el nuevo espíritu de los tiempos que incluso anunció el presidente López Obrador, pero ni siquiera sus hijos fueron capaces de cumplir. El gobierno que prometió austeridad derrochó cantidades históricas de dinero en megaproyectos sin rentabilidad. Cancelar el aeropuerto de Texcoco se presentó como una decisión contra la corrupción, pero de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, cancelarlo costó 113,000 millones de pesos por indemnizaciones. La Auditoría Superior de la Federación llegó a estimar un impacto superior a los 331,000 millones, aunque después ajustó la cifra a la baja. El primer pecado capital, y fue un error, y hay que reconocerlo, es el error de la 4T, fue el aeropuerto de Texcoco. Al momento que lo canceló, ahí automáticamente desinhibió buena parte de la inversión extranjera directa que estaba programada que venía a México, y también la inversión local. Tuvirlo por el AIFA fue otra pésima señal, porque fue cambiar un aeropuerto de primer mundo por un aeropuerto de tercer. Construir el AIFA también costó más de lo previsto. Aunque inicialmente se presupuestó en 75,000 millones de pesos, terminó costando 116,000 millones. Y aunque el objetivo era resolver la saturación aérea del Valle de México, la problemática continúa. En 2025, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez movilizó casi 47 millones de pasajeros y el AIFA apenas alrededor de 7 millones, cuando la meta era mover 20 millones anuales. La refinería de Dos Bocas prometía algo todavía más ambicioso: gasolina barata en 10 pesos por litro. Que a mitad del sexenio, cuando ya tengamos rehabilitadas las 6 refinerías y ya esté funcionando la nueva refinería, vamos a bajar los precios de los combustibles. Pero la gasolina magna pasó de 18.3 pesos en 2018 a más de 23.6 pesos en 2026, un incremento cercano al 29% y un precio 136% superior a la meta prometida. Dos Bocas quedó marcada por sobrecostos y retrasos. Costaría 8,000 millones de dólares, pero terminó costando 20,900 millones. Se prometió que operaría en 2022, pero en 2025 apenas realizaba pruebas. En 2026, un incendio en las inmediaciones del complejo dejó 5 personas muertas y reactivó cuestionamientos sobre su construcción. El contar con una refinería moderna va a permitirle al país modular su paso de manera autónoma en términos de la transición energética. Es una inversión necesaria para reducir nuestra dependencia en un sector tan estratégico. El error de comunicación que hubo fue poner por delante el tiempo y el costo antes que el objetivo en sí de reducir la dependencia en materia de combustible. El Tren Maya fue presentado como el gran motor económico del sureste. Se presupuestó en 150,000 millones de pesos, pero terminó costando 470,000 millones, 3 veces su costo inicial. En 2025, el Tren Maya generó apenas 541.8 millones de pesos en ingresos propios, pero tuvo gastos y pérdidas por 4,810 millones, casi 8 veces más que sus ventas, 9.9 millones de pesos perdidos cada día. Ese mismo año comenzaron además los descarrilamientos y fallas operativas. Ahí lleva la Guardia Nacional a mi mamá. El vagón donde veníamos se descarriló. Es el que está inclinado. El Tren Maya, concebido o conceptualizado como un tren de carácter turístico fundamentalmente, con una inversión de casi 500,000 millones de pesos, en 50 años no habrá recuperado ni los costos de operación. El país no puede darse esos lujos, y menos con recursos fiscales. El tren interoceánico también fue presentado como una obra histórica, una alternativa al Canal de Panamá.
Su presupuesto inicial fue de 20,000 millones de pesos porque ya existían las vías y los trenes comprados eran usados, pero terminó costando 62,000 millones, más del triple. La meta de pasajeros en su primer año y medio de operaciones era de 1.6 millones, pero solo logró movilizar a 91,000 personas. En el caso del ferrocarril, esperamos alcanzar nuestro punto de equilibrio en el primer trimestre del 2027 y a partir de ahí, como ustedes pueden ver en la gráfica, pues tendremos un crecimiento más o menos exponencial. Pero esas expectativas se derrumbaron. En diciembre de 2025, el tren descarriló en Oaxaca, dejando un saldo de 14 muertos y más de 100 heridos. Tras el accidente, el servicio de pasajeros fue suspendido y la línea quedó operando exclusivamente para el transporte de carga. ¿Teléfono está en mi bolsa? Ayúdenos. Mi teléfono ahí. A ver, para ayudarlos a salir. Lo que no puedo entender es que como aquí sí hay durmientes nuevos y se ve acá decente y de la nada llegas a esos pinches durmientes de madera podrida y allá adelante fue donde nos volcamos. Otro punto grave es que el corredor integraría por lo menos 14 nodos de desarrollo industrial, pero hasta ahora ninguno se ha consolidado. Sin embargo, ninguna promesa definió tanto al obradorismo como la seguridad. Prometió cambiar la estrategia y pacificar al país, y aunque algunos indicadores comenzaron a disminuir recientemente, varias regiones siguen atrapadas en la violencia debido a la estrategia de abrazos, no balazos. Por eso he dicho, abrazos, no balazos. Esta política en realidad fracasó totalmente porque los carteles comenzaron a operar con más impunidad. Sí ha habido detenciones, pero eso no va a tener impacto para nada sobre los carteles. De acuerdo con el INEGI, en 2018 se registraron 36,685 homicidios dolosos. En 2020 se alcanzó el pico histórico con 36,773. Para 2024 la cifra fue de 33,550, mientras que en 2025, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se contabilizaron 23,379 homicidios dolosos. En 2025, la paz en México mejoró un 5.1%, lo que representa la mejora más significativa en la paz en al menos una década. Pero la otra cara de la violencia siguió creciendo: las desapariciones. En 2018, México registraba alrededor de 62,367 personas desaparecidas y no localizadas. Para junio de 2026, la cifra ascendió a más de 134,000, un incremento de más de 97,000 casos, equivalente a 260%. México también vive una crisis forense. En 2018 existían alrededor de 52,000 cuerpos sin identificar. Hoy son más de 72,000. Naciones Unidas endureció progresivamente sus diagnósticos. En 2022 habló de una crisis estructural. En 2023 la calificó como generalizada. En 2024 pidió una verdadera política de Estado. Y en 2026, organismos internacionales hablaron incluso de desapariciones sistemáticas y generalizadas. El tema de la impunidad ha surgido en todas las conversaciones con víctimas, personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil. Es su mayor reclamo, que acabe la impunidad, se haga justicia por los crímenes cometidos y haya procesos de rendición de cuentas. El gobierno rechazó esos señalamientos, pero 6 de cada 10 mexicanos no se sienten seguros.
La militarización también avanzó. La Guardia Nacional, que nació como corporación civil, terminó bajo control militar, mientras el ejército acumuló funciones inéditas: aeropuertos, aduanas, trenes, puertos, obras estratégicas y seguridad pública, consolidando un poder sin precedentes en tiempos democráticos. La historia de Morena en el poder no puede contarse solo desde los fracasos, porque Morena sí modificó profundamente la política social del país. Las pensiones crecieron, los apoyos sociales se expandieron y el salario mínimo registró uno de los incrementos más importantes en décadas. En 2018 el salario mínimo general era de apenas 88 pesos diarios. Para 2026 alcanzó 315 pesos. Sí, esta parte es de las más exitosas del gobierno de la Cuarta Transformación. La tasa de crecimiento del salario real, es decir, el que ya descuenta la inflación, ha sido positiva. Y eso es sí a raíz, uno, del crecimiento al salario. La pobreza también disminuyó. En 2018, alrededor de 51.9 millones de personas vivían en pobreza. En 2024, la cifra bajó a cerca de 38.5 millones. La pobreza pasó de 41.9% a 29.6% de la población, disminución que fue cuestionada por los cambios en la metodología para medir este fenómeno. Al mismo tiempo, el sistema de salud entró en crisis. La promesa era construir un sistema como el de Dinamarca. La realidad terminó siendo muy distinta. En 2018, alrededor de 20 millones de personas carecían de acceso a servicios de salud. En 2024 eran más de 44 millones, 24 millones más. Cada vez se está volviendo más grande el problema y no hay una propuesta ni una visión de cómo solucionarlo a corto, mediano y largo plazo. Hospitales saturados, desabasto, pacientes sin medicamentos, tratamientos interrumpidos. Pero quizá el cambio más profundo no ocurrió en la economía, ni en los programas sociales, ni siquiera en los megaproyectos. Ocurrió en el poder. Morena pasó de ser oposición a convertirse en la principal fuerza política de México. Presidencia, Congreso, gobiernos estatales y después la posibilidad de transformar el poder judicial. La reforma judicial abrió uno de los debates más delicados en décadas: democratización de la justicia o concentración del poder. Y esta transformación de la justicia en México implica eso: la democratización del poder judicial, austeridad, transparencia, una justicia pronta. Ahora la Constitución ya establece un plazo máximo para resolver un asunto. La justicia va a pagar el precio de esta reforma. Vamos a tener una justicia lenta, vamos a tener una justicia paralizada, en lo que los nuevos perfiles, sobre todo quienes no son de carrera judicial, llegan a la famosa curva de aprendizaje. Al mismo tiempo crecieron las tensiones con el Instituto Nacional Electoral, organismos autónomos y contrapesos institucionales. El movimiento que nació denunciando el presidencialismo terminó construyendo una fuerza política dominante como no se veía desde la salida del PRI. Con Claudia Sheinbaum en la presidencia, el proyecto continuó y entró en una nueva etapa conocida como el segundo piso de la transformación. Y sí, México cambió, pero tras 8 años de Morena en el poder, México sigue dividido entre el país que se prometió y el país que realmente llegó. La transformación prometía desmontar el viejo régimen, pero la pregunta es si terminó construyendo uno nuevo. Unidad de Investigación de Mega Noticias, Abel Martínez.